Una de las bendiciones más grandes que un hombre o una persona puede recibir en esta tierra después de recibir a Cristo es casarse con el amor de su vida, y es el amor de mi vida. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 11. Esta palabra está conectada con la palabra de hace 2 semanas acerca de la sordera espiritual, y le puse por título Volviendo a oír la voz de Dios. Volviendo a oír la voz de Dios. Hebreos 3, 7 al 11, lo leo. Dice, por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Pedimos que abras nuestros oídos espirituales y tu voz penetre a nuestro interior. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra tan significativa fue escrita para 3 grupos de personas. Esta es una característica única de la Biblia, que tiene esa capacidad de poder hablarles a todos los seres humanos, en todos los lugares y en todos los tiempos. Es algo que solamente la Biblia puede tener en sí mismo. Es la palabra perfecta, eterna de Dios, ¿verdad? 3 grupos a los que esta palabra que acabamos de leer fue destinada. Primer grupo, y originalmente fueron escritas hace 4000 años, ¿verdad? Porque es una referencia a un salmo, el Salmo 95 del 7 al 11, ¿verdad? Y fue escrita para los hijos de Jacob. Lo hemos estado meditando, ¿verdad? Con José, cómo llegaron a Egipto y cómo se establecieron ahí, ¿verdad? Por mano de Dios, cómo Dios los introdujo a esta familia, los hijos de José, y cómo comenzaron a vivir ahí. Y al paso del tiempo, ¿verdad? Esta familia fue transformándose de vivir en lo mejor de la tierra originalmente, fueron degradándose hasta volverse esclavos en Egipto. Ellos se quedaron ahí, se establecieron en ese lugar, y ellos fueron cambiando sus costumbres originales a las costumbres de un esclavo. En Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14, la Biblia nos dice, Éxodo 1, 13 al 14, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo? Con dureza, y en toda labor del campo y en todo servicio, y amargaron, fíjese, eso es lo que hace el mundo, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Aquí podemos ver algo interesante, que el pueblo de Dios estaba establecido en Egipto, y dice aquí, nos describe que ellos sirvieron a los egipcios. Les hicieron todo ese tipo de trabajo de barro, ladrillo, labor del campo. Déjeme digo una cosa, aquí podemos aprender algo importante. Todos los seres humanos, absolutamente, estamos construyendo para 2 reinos. Tu compadre, tu abuela, tu tío, si no es cristiano, ¿verdad?
Unos están construyendo para el reino de las tinieblas y otros están construyendo para el reino de Dios y su justicia. No hay gente neutra en este planeta. O construyes para un reino, para Faraón, o construyes para Dios y sus propósitos. Automáticamente una persona que no está construyendo para el reino de Dios, lo que hagas está siendo objeto de construcción para el reino de las tinieblas. Ahora, Dios los libera, ¿verdad? Hemos leído la historia. Voy a tratar de hacer breve la prédica lo más que pueda. Y manda a Moisés, ¿verdad? Que es una figura de Cristo. Habla a los hijos de Israel. Ahí hay mucho pasaje en Éxodo, lo puede leer, Éxodo capítulo 1. Ahí describe la forma en que Dios le habla a Moisés. Y Moisés le dice al pueblo que salga y los lleva al desierto. Los lleva al desierto, ¿verdad? Y en la Biblia el desierto es un lugar interesante. Es un lugar de soledad, ¿verdad? Es un lugar de transición. Es un lugar de quebrantamiento, es un lugar de preparación. ¿Cuántos entienden lo que es el desierto espiritualmente hablando? ¿Cuántos han pasado por algún desierto? No se la pasa uno bien en los desiertos, ¿verdad? Porque hay momentos difíciles, ¿verdad? Ahorita comentaba mi esposa, ¿verdad? Y a veces pasamos por desiertos. Y sabe que los desiertos no son malos. Pero ¿sabe cuál es el deseo de Dios? El captar nuestra atención. Oseas 2:14 nos dice: he aquí yo la traeré, habla de la iglesia, habla de su pueblo, dice, y la llevaré ¿a dónde? ¿Para qué? Para hablarle a su corazón. Los desiertos tienen ese propósito, quebrantar el corazón para que reaccionemos y le pidamos a Dios que nos hable. ¿Cuántos han orado y le han pedido a Dios: Señor, háblame en medio de ese tiempo complicado en el que estoy pasando? ¿Verdad? El mismo Señor Jesucristo estuvo en el desierto, dice la palabra, Mateo 4:1, ¿verdad? Que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces el desierto es un lugar de transición, es un lugar de preparación para algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? Dios nos está hablando. Ahora, en el caso de los israelitas que salieron de Egipto y iban en el desierto, el propósito era, a través del quebrantamiento del desierto, porque ciertamente no es agradable estar en el desierto, era sacar a Egipto de su corazón. Porque ellos habían metido a Egipto en su corazón. Y luego por eso Dios permite cosas que pasemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar todo lo que hay de Egipto, del mundo, en nuestro corazón. Es importante que cuando nosotros pasamos por algún desierto, no simplemente le digamos a Dios: Señor, sácame de este desierto. No, Dios quiere dejar oír su voz. Dios quiere hablarte en medio de ese tiempo complicado, ¿verdad? Dios quiere darte un mensaje. Entonces, porque si Dios nos saca del desierto, es como cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Señor, que se vaya la pandemia. Sí, pero ¿qué te dijo Dios? ¿Qué aprendiste? ¿Qué entendiste? ¿Simplemente fue un tiempo que no sirvió para nada, o fue un tiempo donde tú y yo aprendimos algo de la pandemia? Dios permite tiempos, ¿verdad? Sabiendo, mi amado, mi amada, escucha bien, que no hay, vea lo que dice 1 Corintios 10:13. La palabra de Dios es tan poderosa y dice, porque no, 10:13, porque no, léalo conmigo por favor en su Biblia o en las pantallas, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos entendieron el pasaje? O sea, si Dios te pone una carga encima, no te va a aplastar. Dios tiene cuidado de eso. Entonces tú puedes decir en medio del desierto, yo puedo con esto porque el Señor promete estar conmigo en este tiempo. Podemos confiar en Dios. Ahora, volviendo a los egipcios, a los israelitas que estaban en el desierto, ¿cómo reaccionaron estos hermanitos ahí, verdad? Estando en medio de este quebrantamiento del sol. Bueno, no les daba el sol, les ponía una nube de sombrilla, pero había brisita caliente, ¿verdad? No, mi esposa y mis hijas son de Sonora. Allá, ahora que fuimos, estaba calientito, ¿verdad? Hace calor allá. Fíjense lo que dice Éxodo 16, 2 y 3, de la forma en las que estos israelitas reaccionaron en medio de las pruebas y del desierto. Dice ahí, y toda la congregación, dice, ¿qué hicieron? De los hijos de Israel, murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Dice, les decían, vean nomás el versículo 3, está tremendo. Dice, y les decían los hijos de Israel a Aarón y a Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Cuando, fíjate nada más, cómo la gente, y muchas veces yo he escuchado gente que dice, es que yo antes en el mundo me la pasaba de la maravilla, ¿verdad? Y hacía fiel. Mentira. Éramos bien miserables, ¿sí o no? Vivíamos vidas miserables. Éramos esclavos del pecado, vivíamos llenos de vergüenza, hacíamos cosas deshonrosas, ¿verdad? Ah, no, pero esto dice, cuando nos sentábamos, dice, en las ollas, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Mentira. Eran esclavos, comían como esclavos, pensaban como esclavos, se vestían como esclavos, ¿verdad? ¿Usted cree que un esclavo se pone ropa del palacio? ¿No? Y ellos, pero no, dice, comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El que sigue, a ver. No, ya, hasta ahí, nomás el 3, perdón. Entonces vemos cómo ellos se quejaban de algo que no era cierto. A medio desierto empezaron a murmurar contra Dios, empezaron a mostrar ingratitud. Y nosotros hay veces somos así. Nosotros podemos pensar que hemos sido ingratos con Dios, cuando en realidad Dios nos ha dado de todo lo que necesitamos, ¿verdad? Pero pasando el tiempo de pruebas, no, se nos olvida inmediatamente que empezamos a sufrir, lo único que queremos es bajarnos del banco de trabajo de Dios. Dios nos pone en su mesa para trabajar con nosotros, ¿verdad? Y nos da el primer martillazo para quitar lo que está mal, ¿verdad? Y empezamos a llorar. Ahora Dios le habló al pueblo, Dios quería hablarle al pueblo a través de Moisés. O sea, Dios les mandó a Moisés para que Moisés les hablara de parte de Dios. Todo lo que Dios les hablaba al pueblo, se los decía por medio de Moisés. Entonces, para ellos, escuchar a Moisés era escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero vea cómo dice Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 9, y nos dice cómo Dios en su amor, en su misericordia, dice ahí, por tanto, dice Dios, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo sacaré. Fíjense, qué promesas tan preciosas Dios le da al pueblo a través de Moisés, y lo describe aquí. Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. 7, por favor.
y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra. ¿Ves las promesas que le está dando? Los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad, yo Jehová. O sea, aguántense tantito, viene lo bueno, esto no es para siempre. Vea esto. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Lea conmigo lo que sigue. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Por dos causas ellos, dice la Biblia, que no escucharon la voz de Moisés, que era la voz de Dios. Dios mandó a Moisés. Uno es la congoja de espíritu y otro es la dura servidumbre. ¿Sabe que me puse a buscar en mis recursos ahí que tengo, verdad, para poder obtener información acerca de la congoja de espíritu? Y encontré material acerca de la congoja, pero no acerca de la congoja de espíritus. Entonces me puse a orar, ¿verdad? Y le pedí a Dios, Señor, pues ya hay varias ocasiones que Dios, no entiendo algo, ¿verdad? No encuentro información, pero el Señor me hizo entender algo. La congoja de espíritu es el agobio espiritual que experimenta una persona que no está operando o ejercitándose para lo que le fue asignado. Se lo repito. La congoja espiritual es el agobio espiritual que experimenta una persona que no está operando o ejercitándose para lo que le fue asignado por Dios. ¿Cuántos entendieron? ¿Sí estuvo claro? Le pongo un ejemplo en lo natural, por ejemplo, ¿no? Imagínense una persona que estudia medicina. ¿Cuántos tiempos estudia medicina? 7 años, ¿no? Más o menos, en lo básico. Ya las especialidades, pues ya son los años que se puede pasar estudiando toda la vida. Pero por 7 años esa persona está estudiando, ¿verdad? Y se esfuerza y sus maestros a cada rato le dicen, usted cuando sea médico, usted cuando sea médico, usted cuando sea doctora, usted cuando venga un paciente, usted, todas esas afirmaciones de esa profesión se le van a clavar en el corazón, ¿verdad? Pero resulta que termina su carrera y no está trabajando y se pone a trabajar para algo que no fue eso que ella estudió. Todos esos esfuerzos que hizo, todos esos afanes, todas esas afirmaciones lo van a congojar. Le van a pasar factura, ¿verdad? Porque está trabajando para algo para lo cual no había sido preparado. Los hijos de Israel estaban en Egipto, pero ellos sabían que no pertenecían a Egipto, pero ellos echaron raíces en Egipto. Ellos abrazaron Egipto como su nación original. Ellos sabían, ¿verdad? Por boca de hecho el Salmo 78, déjenme le digo desde cuándo, porque todo el Salmo es muy largo. Salmo 78 dice, desde el versículo 2, 78:2, dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera, a las alabanzas de Jehová y a su potencia y a las maravillas que hizo. ¿Sabe qué? Ellos habían escuchado historias de su abuelo Jacob, que su abuelo escuchaba a Dios.
Ellos habían escuchado historia de sus parientes, cómo José había llegado y había tomado posesión de la gobernatura de Egipto, ¿verdad? Ellos conocían esas historias, pero no se las repitieron a sus hijos. Fueron negligentes en transmitirle esa fe a sus hijos, para que sus hijos amaran a Dios. Y en que estuvieran en Egipto, no importa, ellos pudieran conservar esa libertad y esa bendición de parte de Dios, pero ellos se olvidaron de esto. Dice versículo 5, Él estableció, del 78, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no, fíjese, que no dispuso su corazón. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios. A ellos no les importaba lo que Dios tenía para sus vidas. Ellos seguían con su negocio, porque son muy buenos para el negocio, ¿verdad? Ellos son buenos para hacer no sé qué cosa, ¿verdad? Pero mi papá hacía eso, entonces pues yo también soy bien bueno. No necesito a Dios. Ellos no traspasaron esa fe, esa confianza en Dios. Y sabe, la congoja de espíritu se apoderó de su corazón. El saber que conocían al Dios del cielo y el saber que Él los podía liberar, pero amar y estar esclavizado con las cosas del mundo. El no tener el deseo, ¿verdad?, de dejar de vivir esa vida vergonzosa que está viviendo, esa vida de derrota, ¿verdad? Y ponerse firme y decir: Señor, yo sé que he fallado, yo sé que me he atrasado, ¿verdad? Como decía Enrique ahorita, pero aquí estoy y me quiero poner a cuentas contigo. ¿Sabe? La congoja espiritual cierra el oído espiritual y nos impide ver la mano de Dios y sus bendiciones. Segundo grupo al que fue escrito, Hebreos 3, 7 al 11. Era la comunidad hebrea. De hecho, para ellos fue escrita esta carta. Esta carta de Hebreos es un, no sé cómo se llama, un buen corte de carne de lo más selecto. ¿Cómo se llama esos carnívoros? Un ribeye, ¿ok? O sea, es un filete o un churrasco argentino, ¿verdad? Dice Hebreos 13:22, al final de la carta, el escritor de Hebreos, que no se sabe quién es una carta poderosa, es una carta, híjole, yo le digo: Señor, a ver, ¿cuándo me das la oportunidad para poder estudiar esta carta? Porque si nosotros estudiamos Hebreos, vamos a saber el antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo Jesús. La gracia de Dios, ¿verdad? Vea lo que le dice, este es un sermón, haga de cuenta que es un sermón escrito. Y dice el escritor: os ruego, hermanos, 13:22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, o sea, la palabra de exhortación es la carta, pues os he escrito brevemente, o sea, así resumido, ¿verdad? Es un sermón hecho y derecho. Había una comunidad llamada hebrea. Bueno, hebreo, la palabra hebreo en el original significa uno que cruza ríos, un cruzador de ríos. Y fue dicha a Abraham, Génesis 14:13, por primera vez en la Biblia. Antes de judíos, a los israelitas se les llamó hebreos porque eran descendientes de Abraham. Dice, a ver, 14:13.
Dice, lo anunció Abraham, el hebreo, ahí se le nombra a hebreo Abraham. Y Abraham fue uno que cruzó ríos, cruzó el río Éufrates. Y esto nos habla de una persona que cruza de un lugar idolátrico, un lugar donde se vive bajo el imperio de la maldad, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería. Y Abraham cruzó el río y pasó al otro lado. Y conoció lo que hay del otro lado, como es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en esta mañana. Que crucemos al otro lado. Que le pidamos a Dios que Él pueda hablarnos, ¿verdad? Y esta comunidad hebrea tenía algunas características. Ellos tenían mucho conocimiento de la ley de Moisés, de la letra. ¿Sabe que hoy hay muchas iglesias que tienen mucho conocimiento de la letra de la palabra, pero no conocen el poder del Espíritu operando en ellos? Hay mucha gente que se sabe los pasajes de memoria, pero no los ha entendido en el Espíritu y no los está viviendo, por supuesto. Entonces, fíjese, ellos estaban pasando por un tiempo crítico. Estos hermanitos hebreos estaban enfrentando persecución, por eso el escritor les escribe un pasaje extraordinario como Hebreos 11. ¿Quién sabe de qué habla Hebreos 11? De la fe. Le pone la galería de la fe para que no se desanimen, para que ellos puedan voltear atrás y decir, sí es cierto, Moisés hizo esto, Abraham hizo esto, Gedeón hizo esto. Para que ellos se alentaran, ¿verdad? Porque estaban desanimados. Incluso ahí le mete una parte del 36, de Hebreos 11, 36 al 39, donde dice, ellos sufrieron persecución al igual que ustedes porque estaban siendo perseguidos. Otros experimentaron azotes y más de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, dice, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Le dice, qué poderoso está eso. De los cuales el mundo no era digno. Eran personas que vivían en la tierra, pero eran de carácter celestial, como lo puedes ser tú y lo puedo ser yo. Dice ahí, anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Muchos estaban pensando en volver a sus tradiciones. Tenían muchas tradiciones, tenían muchos engaños, ¿verdad? Ellos se dieron a adorar a las estrellas. Había unas comunidades que eran bien locas, ¿verdad? En sus prácticas religiosas adoraban a los ángeles. Si tú lees Hebreos te vas a dar cuenta que el escritor habla que Cristo es superior a los ángeles, ¿verdad? Hay muchas partes ahí donde habla acerca del culto a los ángeles. Y estaban mezclando el evangelio de la adoración a muchas cosas que habían mezclado. Ahora, ya para resumir un poco, los dos grupos, el de en medio de los hebreos y nosotros, la carta fue escrita para esos dos grupos básicamente. Los otros, pues como historia y referencia los toma, ¿verdad? Porque ya estaban muertos el primer grupo. Pero el segundo grupo, que es los hebreos, estaban vivos, y nosotros que estamos vivos, el escritor nos escribe esta carta y nos pone 5 advertencias. Lo voy a ver lo más resumido que se pueda. 5 advertencias serias para no apostatar de la fe. Si tú esta mañana le abres tu corazón a Dios y le dices, Señor, yo quiero tomarte en serio, quiero escuchar estas 5 advertencias, vas a seguir en el camino de la fe toda tu vida. Entonces, primera advertencia, no descuidar nuestra tan grande salvación. Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, no lo borres, no lo quites,
con más diligencia atendamos. Es más, ayúdenme a leerlo, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire, originalmente esta palabra hace alusión a una embarcación que llega al puerto, pero por no poner bien el ancla, la nave que había llegado al puerto, ¿qué le puede ser? Se empieza a alejar de la orilla del puerto. Seguimos en lo que sigue, por favor, hasta el 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. Lea conmigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuál es la exhortación? No descuides tu salvación. No descuides tu salvación. No tengas en poco tu llamado. Como ahorita también decía Enrique, ¿verdad? Dios tiene un llamado para ti. Préstale atención. Pregúntale a Dios, dile: Señor, ¿qué onda conmigo? ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? No menosprecies tu servicio a Dios. Lo único que te vas a llevar cuando tú te vayas de esta tierra va a ser la obra que tú hiciste con tus manos para Dios. Lo demás aquí se va a quedar. Absolutamente. No te vas a llevar nada. Lo único que va a soportar el peso, dice la palabra, va a ser quemado por fuego. Todo lo que tú y yo hicimos aquí, y lo único que va a sobrevivir a eso es lo que está hecho de oro y de plata y de piedras preciosas. Todo lo demás va a desaparecer. Tu vehículo, tu casa, tu terreno, tu negocio, absolutamente todo no sobrevivirá la prueba del fuego. ¿Sabe cómo le llama Proverbios a esta clase de gente que entiende el llamado? Dice: Señor, no voy a descuidar mi salvación, voy a crecer en la salvación. Le llama, a ver, dígame, entendidos, sabios, perfectos, justos, prudentes, diligentes. ¿Cuántos de esos le dicen al Señor: yo quiero ser así como así? Y hay otros ahí al revés, ¿verdad? La antítesis dice que, ¿cómo les dice? Necios, simples, negligentes, ¿verdad? Esperemos que no haya de esos aquí. Segunda advertencia, Hebreos 5, 11. Hebreos 5, 11 al 6, 1. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? Tienes necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño, es un niño, es un niñito espiritual, ¿verdad? Tiene 10 años de la iglesia y todavía no puede comprometerse con Dios porque le puede fallar. Pues todos le hemos fallado y le vamos a fallar a Dios, ¿verdad? Pero no es un niño espiritual. ¿Qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe
en Dios. Segunda advertencia, dijimos, dejar de ser niños espirituales y avanzar a la madurez. Tercera advertencia, Hebreos 10, 26 al 31. Y aquí sí, agárrate, mi brother. Hebreos 10 son advertencias importantes que Dios nos da. Y pues si Dios nos los pone, lo tenemos que escuchar. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Vean nomás esa palabra, ¿no le da escalofrío? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Usted y yo, vamos al 39, por favor. Y ahí le paramos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Repítalo conmigo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi amado, mi amada, un día usted se va a parar delante de Dios, solito, así como estoy aquí en la plataforma, y Dios le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los talentos que te entregué? ¿Qué le va a contestar? ¿No le pone nervioso eso? A mí sí me pone muy nervioso. No va a haber nadie más que usted y Dios y dándole cuentas a eso. Pero que podamos decir eso. O sea, como quien dice vulgarmente en el mundo, ¿cómo dice? Para atrás